En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 5 de febrero y el día viene pues con temperaturas muy similares a las del fin de semana, pero esto no nos va a durar hasta el viernes, porque será el viernes o quizás el jueves a última hora cuando empecemos a ver un cambio brusco de temperaturas. Comenzamos la semana con el anticiclón a cuestas. Hoy lunes tendremos otro día sin lluvias, aunque es probable que las nubes vayan aumentando por el oeste peninsular, donde los cielos no estarán hoy del todo despejados. Volveremos a tener nieblas persistentes en la meseta norte y en la cuenca del Ebro, también en la isla de Mallorca. Nubes bajas en el Estrecho y Alborán. Las temperaturas frías con alguna helada a primera hora en Burgos, en Ávila o en Soria. Y por la tarde va a ser nuevo cálida en Barcelona con 20 grados, en Córdoba, en Alicante con otros 20 o 23 en Murcia. En Madrid nos quedaremos con 16 de máxima, en La Coruña 17, 16 en Bilbao y en Valencia esperamos para este lunes 20 graditos. El día viene con varios puntos importantes. En clave internacional, las llamas están arrasando Chile con decenas de muertos. Chile está combatiendo los incendios forestales más mortíferos de su historia más reciente, con varios puntos ardiendo en la región del Valparaíso. La cifra de muertos supera las 100 personas, mientras tiende a crecer la devastación por barrios enteros. Las condiciones del clima de las últimas horas parece que van a dar una tregua, pero en toda la región se encuentran desplegadas 17 brigadas de bomberos, 1.300 soldados y voluntarios civiles que ayudan a combatir las llamas. Un auténtico desastre. La escalada de tensión en Oriente Medio sigue creciendo y de forma importante. Estados Unidos, con el apoyo de Reino Unido, ha vuelto en las últimas horas a golpear a los hutíes, ese grupo insurgente con fuertes vínculos con Teherán que controla las zonas más pobladas de Yemen. Los rebeldes vienen atacando intereses navales israelíes y norteamericanos en aguas del Mar Rojo desde mediados del pasado mes de octubre. Ahora las fuerzas norteamericanas y también las británicas han golpeado hasta 39 objetivos en 13 puntos diferentes. Los bombardeos contaron con el apoyo de Australia, de Bahrein, de Canadá, de Dinamarca, de Países Bajos y también de Nueva Zelanda. Son países integrantes de la coalición liderada por Washington para tratar de neutralizar la amenaza hutí. Desde Teherán, las autoridades iraníes han salido en su defensa. El portavoz del ministro iraní de Exteriores ha condenado los ataques de la coalición, asegurando que en su apoyo total a los crímenes de guerra del régimen sionista, Estados Unidos y Reino Unido están extendiendo el caos. Así que tensión máxima. Veremos cómo se lo toma el petróleo, el gas y el resto de mercados. Importante el campo aquí en España y en Europa. La crisis del campo va a centrar buena parte de la actividad parlamentaria esta semana. Varios grupos parlamentarios han registrado preguntas orales a Pedro Sánchez y a Luis Planas. El campo catalán se va a movilizar en gran parte de Cataluña con concentraciones de tractores para llamar la atención sobre la crisis del sector y en protesta por las políticas agrarias. El viernes se producirá una tractorada en Bilbao y las protestas van a continuar incluso la semana que viene. Algunos economistas plantean la oportunidad de reformar a fondo la estrategia europea, de forma que no absorba tantos recursos del presupuesto comunitario a partir del año 2028. Ponen como ejemplo Nueva Zelanda, que a finales de 1980 suprimió todos los subsidios agrícolas y medidas proteccionistas, optando por abrir sus fronteras y tejer una tupida red de acuerdos comerciales con distintos países. En Europa, la reforma debería eliminar topes a la producción para elevar la capacidad exportadora, suplir los controles preventivos por la supervisión del producto final y rebajar la altísima carga
fiscal de todos los insumos. En los mercados financieros, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el IBEX 35 lideró la semana pasada las alzas en Europa. Se apuntaba a su mayor ganancia en 5 días desde principios de diciembre. Esto fue el viernes, gracias sobre todo a los bancos. La caída del petróleo lastró a Repsol y ojo porque el interés de la deuda subió al mayor ritmo desde julio. La sorpresa en el mercado laboral norteamericano se dejó sentir con claridad en la renta fija. De un plumazo, cualquier expectativa de bajada de tipos de interés en marzo se esfumó. Ante ese escenario, las ventas se desataron en los bonos soberanos, con la rentabilidad de la deuda del 10 años elevándose 15 puntos básicos. Su interés está por encima del 4%, su mayor nivel desde julio del año pasado. Hay mucho más nombres propios y más claves para esta semana que acaba de arrancar. Es lunes, gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos pide abordar con cuidado las bajadas de los tipos de interés. Lo ha dicho esta madrugada en una entrevista en la cadena CBS News. Podrías detener el progreso si lo bajas demasiado rápido, y creo que lo más probable es que si se actúa tan rápido la inflación se establezca en algún lugar muy por encima de nuestro objetivo del 2%, y si actúas demasiado tarde es posible que la política sea demasiado restrictiva y eso fácilmente podría afectar a la actividad económica y en el mercado laboral. Hay bastantes riesgos, ya sabes, no existe un camino fácil, simple y evidente. Jerome Powell ha explicado que esas bajadas de tipos se harán probablemente a un ritmo considerablemente más lento de lo que espera el mercado y que no llegarán necesariamente cuando la inflación llegue al 2%. No, eso no es lo que decimos en absoluto. Estamos comprometidos a devolver la inflación al 2% con el tiempo y he dicho que no esperaríamos a llegar al 2% para bajar los tipos de interés. La entrevista se ha emitido esta noche, pero se grabó el pasado jueves, antes de conocerse que la economía estadounidense creó 353.000 empleos en enero, muy por encima de lo previsto. Trabajo abordará este lunes con sindicatos y empresarios la reforma del subsidio de desempleo. Después de que el Pleno del Congreso, con los votos en contra de Podemos, Partido Popular y Vox, tumbara la reforma diseñada por el Gobierno que elevaba ese subsidio desde los 480 euros actuales e incorporaba a los menores de 45 años sin cargas familiares. Además, hoy el Ministerio de Seguridad Social se reúne también con los agentes sociales para tratar la compatibilidad del trabajo y la pensión. Ambos encuentros tendrán lugar antes de que mañana martes el Consejo de Ministros apruebe la subida del salario mínimo, como anunciaba este fin de semana Pedro Sánchez en un mitin electoral en Galicia. El salario mínimo interprofesional hace 5 años y medio, ¿en cuánto estaba? 735 euros al mes. Hoy está en 1.080 euros al mes y el próximo martes vamos a elevarlo a 1.134 euros al mes. Un 5%. Eso es, compañeros y compañeras, la política. Lo que hacemos los socialistas, transformar la realidad de la ciudadanía y gobernar para la mayoría social de nuestro país. Los agricultores comienzan hoy su calendario de manifestaciones en varias comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla y León, en vísperas de la gran tractorada que se prepara para mañana en toda España y después de que las principales asociaciones del sector, Asaja, COAG y UPA, se reunieran el viernes con el ministro de Agricultura, Luis Planas. José Manuel Cebollada es vicepresidente de Asaja. Esta política agraria que tenemos ahora mismo, con un absurdo medioambientalismo que no podemos ya resistir, es la que nos hace que no podamos seguir adelante. Es la que hace que el sector esté en la calle ya y es la que va a hacer que la semana que viene y durante todo el mes estemos en la calle reivindicando nuestro puesto de trabajo, reivindicando nuestra profesión y reivindicando las cosas que sabemos hacer, reivindicando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien y ahora no nos dejan hacerla. Estamos escuchando, estamos trabajando y estamos buscando soluciones. La vicepresidenta Teresa Rivera se reúne este lunes con el conseller de Acción Climática de Cataluña para abordar soluciones frente al problema de la sequía. Sobre la mesa se pondrán medidas conjuntas para mitigarla, entre ellas la posibilidad de aportar agua desde la desaladora de Sagunto. El presidente valenciano Carlos Mazón pide al Gobierno que garantice por escrito que ese traslado de agua a Cataluña no perjudicará a Valencia. El agua desalada no nos gusta para regar, el agua desalada es muy cara, energéticamente no es sostenible, pero para una punta de energía, para una punta de emergencia, para uso de boca, sí que puede ser viable. Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora de Sagunto no va a perjudicar a la costa valenciana.
que nos lo digan por escrito. En los mercados, las bolsas comienzan la semana con caídas tras las palabras de Powell a la espera de los datos del PMI. Los PMI del sector servicios del mes de enero, que se van a conocer hoy a ambos lados del Atlántico. De momento tenemos a los futuros bajando tanto en Europa como en Estados Unidos. Allí en Estados Unidos caídas del 0,2%, algo más, casi un 0,3%, bajando aquí los futuros europeos. En las bolsas asiáticas lo que tenemos es mayoría de ganancias a esta hora, subidas tímidas en Shanghái del 0,12% y algo más de medio punto arriba el Hansen de Hong Kong y el Nikkei de Tokio. El IBEX 35 va a partir hoy desde los 10.062 puntos tras subir un 1,3% la semana pasada. Además, esta semana los inversores estarán atentos a otras referencias como el IPC en Alemania. También vamos a conocer las ventas minoristas de la eurozona y la balanza comercial de Estados Unidos. En la región Asia-Pacífico tendremos el IPC de China, PMI servicios en China y Japón y la decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia. En el apartado de resultados empresariales, Logista presenta hoy sus cuentas del cuarto trimestre del pasado año. Lo harán también hoy otras compañías como Vodafone, Unicredit, McDonald's, Caterpillar y Estée Lauder. A lo largo de la semana tendremos aluvión, conoceremos en Europa cuentas de empresas como Unicaja, BP, VS, Total Energies, Siemens, Crédit Agricole, Société Générale, L'Oréal, Hermès o Unilever. En Estados Unidos será turno para Ford, Walt Disney, PayPal y PepsiCo. En el exterior, Bukele gana las elecciones en El Salvador. Los datos aún no son oficiales, pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele se habría hecho con casi el 90% de los votos y seguirá en el poder hasta el año 2029. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. El Gobierno de México presenta este lunes un paquete de reformas constitucionales. Entre ellas una energética, una de pensiones y una laboral. Esta reforma en materia de empleo tiene como objetivo que se garantice el incremento del salario mínimo por encima de la inflación. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comienza hoy una nueva gira por Oriente Medio. Quinto viaje de Blinken a la región desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre realizados por el grupo islamista Hamas en Israel. La visita de Blinken, que va a viajar hasta Israel, Egipto y Qatar, se produce días después de que Estados Unidos lanzara ataques de represalia contra objetivos vinculados a Irán en Irak y Siria. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Salvo en el Cantábrico, prosigue un tiempo marcadamente anticiclónico con predominio de cielos poco nubosos. También se espera nubosidad baja matinal que afectará la meseta norte, Valle del Ebro, área mediterránea, Baleares y al Estrecho, donde no se pueden descartar lluvias débiles. Predominan los descensos térmicos en el tercio oeste peninsular y los ascensos en el resto de la península y en Baleares. Y en Canarias habrá ligeros ascensos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. Tertulia de mercados con 4 gestoras españolas independientes. Nos van a acompañar Avante, Cartesio, Santa Lucía Asset Management y también Advalor. Estarán sentados en esta mesa Ángel Olea, Cayetano Cornet, Juan Llona y Beltrán Parajes. Hablaremos de mercados financieros desde las 9 menos 10 con la preapertura. Ojo porque vamos a poner el foco en la inversión en oro a partir de las 9:25. Y hoy tenemos Escuela de Finanzas. Ricardo Comín, director comercial de Vontobel para Iberia, se va a acercar para abrir una nueva página de este espacio dedicado a la educación financiera, a la formación. Y a partir de las 11 de la mañana, Desayunos Capital y luego nuestro Digital Business. No se lo pierdan porque vamos cargaditos.
Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo para saber de dónde venimos y para saber qué nos espera esta semana que hoy arranca. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Futuros en Europa que vienen. Con caídas a descensos para el futuro del DAX, del FT100 de Londres y del Eurostock entre un 0,25 y un 0,30%. Muy bien. En Estados Unidos, Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. ¿Vienen los futuros? También con pérdidas del 0,20% en los tres índices, en el Dow, en el Nasdaq y en el SP500. Muy bien. Y miramos a Asia. Manuel Velázquez, buenos días. Muy buenos días, Susana. Aquí, tiempo real. Signo mixto. Tenemos recortes para el Kospi surcoreano, pierde un 0,6%. También números rojos en la bolsa de Sydney. Está retrocediendo el ASX 200 casi un punto porcentual y mucha debilidad en las plazas asiáticas. Shanghai cotiza en negativo, aunque podría darse la vuelta, como se ha dado la vuelta el Hansen de Hong Kong. Gana medio punto porcentual. También 6 décimas al alza el Nikkei de Tokio y 2 décimas en positivo para el Sensex, la bolsa de Bombay. Muy bien. ¿Qué se está cotizando? ¿Qué es lo importante a esta hora? Pues más allá de esas declaraciones de Jerome Powell, tenemos unos datos, unos PMI servicios que en el caso de China empeoran, en el caso de Japón mejoran en el mes de enero. Las bolsas chinas de nuevo son las que tienen peor desempeño, sobre todo después de conocerse que los reguladores del país han prometido evitar fluctuaciones anormales del mercado, limitar las posiciones bajistas, pero parece que los inversores quieren ver medidas más concretas para apoyar al mercado y además, como decíamos, el sector servicios se desacelera en China en el mes de enero, 52,7 de lectura del PMI servicios, son 2 décimas menos, aunque eso sí, son ya 13 meses consecutivos de expansión en el sector servicios. Claro que no al ritmo esperado por el mercado. Y en Japón encadenan ya 17 meses con el PMI servicios por encima de los 50 puntos, que separan la expansión de la contracción. Hablamos de una lectura de 53,1 y esto también contribuye a que el Nikkei de Tokio opere en positivo, pero sobre todo por la debilidad del yen. El cruce actual en cuanto al dólar yen, ahora mismo lo tenemos en las 148,36 unidades. Esto beneficia a muchas compañías eminentemente exportadoras. Hoy vemos que el Nikkei de Tokio está cotizando con avances del 0,6%, con compañías como Chiyoda Corporation ganando un 8,6%, Seiko ganando 10 puntos porcentuales. Claro que algunas compañías también ligadas a la industria pesada y a la industria química como Sumitomo o Minebea están cotizando con caídas del 7 y del 6% respectivamente. También conocíamos el dato de balanza comercial en Australia. Ha disminuido a 10.960 millones de dólares. Hablamos del superávit comercial de bienes. Esto es menos de lo que cotizaban, dejaba de superávit, de saldo positivo en el mes anterior. Hablamos de datos del mes de diciembre. Y en general ha sido peor de lo esperado por el mercado, que barajaba 11.000 millones de dólares australianos. Ya por último, dentro de Hong Kong, vemos que es una jornada positiva para la compañía Booksy, la división de aplicaciones tecnológicas. Gana un 6%, Meituan sube un 4,3% y de nuevo de capa caída algunas inmobiliarias, aunque las caídas no son tan abultadas como en otras jornadas. Hoy Longford Properties y Hanlon Properties cotizan con recortes por encima del 2,5%. Muy bien. Echamos un vistazo ahora al mercado americano. Claves para esta semana que hoy arranca. ¿Dónde las tienes? Pues la atención de los inversores va a centrarse en el PMI servicios y el ISM no manufacturero de Estados Unidos, que van a reflejar la evolución de un sector que en el último mes
ha vuelto a mostrar una resiliencia mayor a la esperada. El miércoles 7, como todas las semanas, vamos a conocer las estadísticas sobre las solicitudes semanales de hipotecas, a lo que debemos añadir la publicación de la balanza comercial y el dato sobre el crédito al consumo en un contexto marcado por la decisión de la FED de mantener los tipos. Y por último, el jueves se publicarán los datos sobre las solicitudes de desempleo y de los inventarios mayoristas. En el ámbito empresarial destacará la publicación de resultados como McDonald's, Ford, Uber, Fox, PayPal, Walt Disney, Philip Morris y PepsiCo, entre otros. Bueno, y seguro que se van sumando más entidades, más empresas cotizadas y la semana va a ser bastante movidita. Para esta semana que hoy comienza, tenemos en Europa y en España, ¿qué referencias, Ángeles? Pues hoy comenzamos con los PMI servicios del mes de enero en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona y el Reino Unido. También tenemos balanza comercial de diciembre en Alemania y precios industriales de ese mes en el bloque del euro. En el terreno empresarial, Logista en España presenta resultados, ya los ha presentado Unicredit en Italia. El beneficio neto del cuarto trimestre ha sido de 2.810 millones de euros, más que dobla los 1.210 millones de euros que había previsto el consenso del mercado. Y a lo largo de la semana vamos a conocer ventas minoristas en la eurozona, pedidos de fábrica e IPC en Alemania y resultados de compañías como Unicaja, NH Hoteles, Crédit Agricole o Societe Generale. Muy bien, hazme balance de lo que fue el viernes y la semana en la bolsa americana. Mireia. Pues los tres principales promedios subieron por 13ª semana de 14, impulsados por un informe de empleo de enero mejor de lo esperado y sólidos informes de ganancias de Microsoft y Meta. El S&P y el Dow terminaron por encima de sus anteriores récords en los 9.458 y 9.927 puntos respectivamente, mientras que el Nasdaq subió un 1,7% para terminar en los 15.628 puntos. Durante la semana, el S&P 500 sumó un 1,4%, el Nasdaq un 1,1% y el Dow Jones un 1,4%, y fue la cuarta semana consecutiva de ganancias para los principales índices de referencia después de un tropiezo al comienzo de 2024. Unas ganancias que se produjeron a pesar de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el Banco Central probablemente no recortaría las tasas en marzo como algunos operadores esperaban. Y de hecho, en una entrevista con 60 Minutos de CBS ayer, el presidente de la Reserva Federal volvió a insistir en que la Reserva actuaría cuidadosamente a la hora de reducir las tasas de interés e indicó que el mercado puede estar apostando a demasiados recortes, aunque dejó la puerta abierta a ese posible recorte en mayo. Por otro lado, los comerciantes también estarán atentos a Oriente Medio, donde Estados Unidos inició el viernes ataques aéreos en Irak y Siria, y también a esa publicación de la propuesta bipartidista del Senado de ayuda de 118.000 millones de dólares para Israel, Ucrania y la seguridad fronteriza. Muy bien. En cuanto a valores protagonistas, dame 2-3 nombres importantes. Sí, Boeing, que vuelve a tener problemas de calidad, retrasa algunas entregas del Boeing 737 MAX. Atentos también a Apple después de esos malos datos de venta en China, los que tiene que reponerse. Y por último también atentos a AMD, que apuesta por los PC con tecnología de inteligencia artificial, mientras que la carrera de inteligencia artificial con Nvidia e Intel se pone calentita. Muy bien. Vamos a mirar ahora a la renta variable española y también al IBEX 35. El selectivo español rebotó en la semana pasada un 1,27%. Partirá hoy desde los 10.062 puntos. Gonzalo Lardíez comentaba esta semana que tiene una importante resistencia el IBEX 35 en los 10.300 puntos. Vamos a escucharle. Hay que tener en cuenta que los dos grandes bancos, más Utilities con Iberdrola, Inditex, es una parte muy importante del índice. Las dinámicas de bancos, a pesar de que los resultados de Santander y BBV son positivas, son difíciles para este año. En Inditex está el nivel bastante alto, con lo cual los 10.300 es una cota que a corto plazo pues va a ser un listón bastante complicado de superar. Muy bien. Para el día, hazme balance de lo que fue el viernes, sobre todo de los últimos 5 días. He visto que durante la semana el valor estrella fue sin duda alguna el BBVA, con una subida superior al 10%. Efectivamente, fue el más alcista. Gustaron las cuentas. Se ha notado claramente que los resultados de las dos grandes entidades financieras
empresas han sido premiados en el mercado, mientras que las cuentas de los bancos más domésticos no han recibido el mismo aplauso de los inversores. Por detrás de BBVA, Grifols arriba un 7,3% en la semana, Santander subiendo un 6,33%. En cuanto a las caídas, estuvieron lideradas por ACS, el grupo de infraestructuras, por los problemas con Abertis, caía un 7%, Inmobiliaria Colonial se dejaba un 5,74% e IAG retrocedía un 4,62%. El pasado viernes el IBEX 35 sumaba medio punto porcentual en una jornada en la que los bancos volvían a dar mucha fuerza al selectivo. El Santander ganó un 3,70%, BBVA un 3,32% y Grifols sumó un 1,9%. Por el contrario, al cierre las caídas estuvieron lideradas por Repsol, que se dejaba un 2,45%, Celnex bajó un 2,42% e Indra retrocedía más de 2 puntos porcentuales. CaixaBank recibía con mucha frialdad sus resultados y sus acciones recortaban un 0,15%. La jornada adquiría un sesgo más favorable para algunas compañías como IAG en el punto de mira, que ganaba un 0,9%, y también veíamos un mejor tono en el mercado secundario de la deuda. Según Guillermo Santos, socio de iCapital, se espera un buen año en renta fija. La renta fija va a tener este año un comportamiento, estimo, francamente bueno, especialmente los plazos tanto cortos, muy bien remunerados en la zona euro y también en el dólar americano, como los plazos quizá entre 2 y 4 años, incluso 5. Hablabas de los bancos, la verdad es que los bancos están en positivo en este arranque de año 2024. BBVA es el líder absoluto, marca récord en bolsa y lidera la banca europea. Está en 8,96 euros. Es el segundo mejor valor del IBEX 35 este año 2024. Solo le supera Indra, que gana un 14,29%. Santander ha sido el quinto mejor banco de la semana en el Stock 600, al subir, como comentabas, un 6,33%. Y entidades como BNP, ING y Nordea sufren fuertes caídas por sus resultados. Hemos hablado con Luis Berenguer de Mafra Gestión Patrimonial y él hablaba de las cuentas de los bancos cotizados y decía que estamos viendo lo mejor, que los próximos ya no se dan tan brillantes. Lo que vemos es que la mayor parte del crecimiento en resultados ya la hemos visto. Es decir, este crecimiento de resultados no se ha debido por un incremento del crédito al consumo. O sea, ahí no es donde ha estado el repunte de crecimiento de los bancos en los últimos 2 años, sino que ha sido debido al margen de intereses. Esta subida de tipo de interés pues ha afectado de manera muy positiva al activo de los bancos, pero no ha afectado de manera negativa al pasivo porque no han remunerado los depósitos. Hablábamos de Nordea, uno de los protagonistas, y va a seguir dando guerra, ¿no? Pues sí, y además seguramente con una mala acogida en el mercado, porque las ganancias han sido inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre del ejercicio. El beneficio operativo ha caído a 1.420 millones de euros desde los 1.610 millones de un año antes y también muy por debajo de los 1.640 millones de euros que estaba esperando el mercado. Veremos cómo se lo toman en la bolsa finlandesa. Y en cuanto a la bolsa europea, comentar que el pasado viernes se veían suaves avances ante el repunte en los intereses de la deuda. El DAX sumaba un 0,35, pero volvía a chocar contra los 17.000 puntos. París y Milán se revalorizaban un 0,05%, es decir, prácticamente cerraban en niveles de apertura, y el FT100 de Londres cedía, pero también en unas bandas muy estrechas, retrocedía un 0,10%. Son las 7:29 de la mañana, 6:29 en Canarias. A esta hora del lunes va a haber más noticias. 2 minutos y vamos a por ellas. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada,
máximo confort con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Oh, ay, perdón. Quería decir una plaza más. Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app. El Corte Inglés. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Pedro Sánchez inicia hoy con UGT la ronda de contactos con los agentes sociales. El presidente del Gobierno se verá también en los próximos días con comisiones Obreras y COE para reforzar las buenas relaciones y abordar medidas progresistas. El Senado votará esta semana los objetivos de déficit que podrían decaer si el Partido Popular hace valer su mayoría en la Cámara Baja para rechazarlos. Se fijarán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y es un primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de este año. El Tesoro celebra mañana martes la primera subasta de letras del mes de febrero. Colocará deuda a 6 y 12 meses en un momento en el que los hogares se han consolidado como el principal tenedor de este tipo de referencias con casi 24.000 millones de euros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por una redistribución de la riqueza y promover la subida de los sueldos de los jóvenes. En una entrevista en El País defendía este domingo que España es el cuarto país del mundo en inversiones nuevas en sectores punteros, por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El gasto en prestaciones por desempleo aumentó un 6,4% el año pasado hasta los 22.130 millones de euros. La tasa de cobertura alcanzó su valor más alto desde 2020 y la cuantía media de la prestación contributiva avanzó un 7,3%. Y Pere Aragonés presentará este mes de febrero su propuesta de financiación singular para Cataluña. El presidente de la Generalitat partirá de la idea central de que Cataluña debe administrar los impuestos que paga. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal. Oye, ¿tú los 10.300 los ves en el corto plazo o ni de lejos? Están costando. Sí. Están costando y no acabo de verlos, Es que estamos imantados a la media móvil de medio plazo, no somos capaces de irnos más allá de los 10.200, algún tipo de incursión por encima en formato intradiario, pero no consumamos en base cierres, con lo cual
cuesta ver esos máximos del mes de diciembre del año pasado y por lo tanto me cuesta pensar en una continuidad de las subidas. Es como que hemos apretado el botón de pausa, ¿no? Pero dentro de lo que cabe hay que estar tranquilos, porque una de las cosas que mejor puede hacer un índice o un valor en cuestión es, después de una subida tan vertical, tan fuerte, tan potente como la que ha hecho el IBEX 35, entre otros muchos, es consolidar en la parte alta. No nos olvidemos que terminábamos más o menos el mes de octubre, o de cara a finales del mes de octubre, por debajo de los 9.000 puntos. Y ese mes de diciembre prácticamente lo comenzábamos en ese 10.300, marcando máximos en la zona de 10.300. Es decir, una subida importantísima y de la que no estamos recogiendo beneficios. Es decir, que el mercado se sostiene y esto es muy positivo, esto es fuerte. Esto es síntoma de fortaleza, pero no hay ganas o no hay confianza, no lo sé, ya saldremos de dudas en breve para seguir empujando. Así que botón pausa, no hay otra cosa. Hoy en este botón pausa, ¿qué pintan los bancos y en especial el BBVA, que está totalmente tocando el cielo con las nubes? Sí, la verdad que el BBVA es espectacular, los resultados del BBVA y del Santander han sido muy buenos y bueno, pues lo han festejado con nuevo máximo histórico. En el caso del BBVA es importante ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Ese 8,73, más o menos como máximos históricos anteriores, pasa a ser un nivel de soporte vital que yo estoy vigilando porque desconozco la fortaleza, o la duración de la fortaleza que va a tener el mercado a partir de ahora, ¿no? Yo creo que los resultados están justificados por la coyuntura en la que estamos, de subida de tipos de interés, que no se ha trasladado a la remuneración de los depósitos de los clientes de los bancos y por lo tanto estamos en periodo de resultados brutalmente elevados, cosa que va a desaparecer. Mientras tanto, por otro lado, la mora todavía está contenida y esto, dentro de lo que cabe, pues nos da cierta tranquilidad. Pero el sumarse a la fiesta a estos niveles, yo no lo veo. Muy bien. Del resto de valores dentro de la renta variable española, vamos a empezar a conocer resultados en los próximos días y habrá algo más de volatilidad. ¿Alguno que tú digas, este me gusta su movimiento, tiene buen aspecto para incorporarlo a cartera? Bueno, vamos a ver, a mí todos los valores que tienen una clara estructura alcista me gustan. En el caso de Ferrovial, por ejemplo, y aprovechando la caída que tuvo la semana pasada, hay que pensar en que deberíamos ver algún tipo de recuperación. Entrada parcial, por si estoy equivocado. Se puede comprar en estos niveles, aproximadamente los que se encuentra ahora mismo, ligeramente por encima de los 34 euros, y dejar otra pequeña partida para 33,14, por si acaso lo vemos ahí. Pero tiene unas sensaciones muy interesantes. Es verdad que la presentación de previsiones que hizo en Nueva York la semana pasada pues no gustó y le metieron una caída del 3,16. Entonces, bueno, vamos a poner vigilancia, sobre todo la primera parte de esta semana, por si se va directo a esos 33 euros, ¿no? Pero a mí me sigue gustando Ferrovial, me siguen gustando mucho los valores que tienen estructura alcista y este es uno de ellos. Luego tenemos también otro que ha tenido también otro tipo de accidente, es ACS, también no nos movemos del sector, en el que claramente ya está comenzando esa recuperación, que no ha comenzado en Ferrovial, por cierto, pero en ACS sí. Tuvo esa catástrofe por el laudo perdido del 29 de enero, importante caída del 10%, y a partir de ahí, pues mira, ya lleva 4 sesiones consecutivas pues en proceso de recuperación. No me cabe la menor duda que acabaremos viendo la recuperación total de toda la caída. Por lo tanto, creo que son dos valores que se puede aprovechar. Muy bien. Dentro de Europa, índice Eurostoxx 50 y el DAX, que son los que más sigues, ¿verdad? Sí, en Europa el DAX alemán por encima de todo, ambos están bastante también lateralizados, un Eurostoxx 50
que está en zona de máximos históricos, pero a mí me da que esta semana que le van a fallar las fuerzas, que vuelvo a decir lo mismo, que se mueve de 4.380 y ahora toca consolidar en la parte de arriba, después de un esfuerzo también algo importante, ¿no? De 2 semanas y media. Así que en la medida, y esto es importante, no perder mínimos del jueves, o en el caso de índices americanos, mínimos del miércoles. Esta es la consigna para esta semana, para quedarnos lateralizados, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber fuerza para tirar y para estirar un poquito más la reacción alcista, pero es posible que aguantemos los mínimos del jueves, con lo cual, a pesar de ver resultados empresariales y con ello alguna volatilidad, como bien dices, no creo que haya grandes movimientos ni en el Eurostock 50, que es lo que tengo en pantalla, ni en el DAX alemán, que también tiene problemas para hacerse con los 17.000, esto clama al cielo, es una importantísima resistencia, 17.000 puntos, pero por la parte de abajo aparentemente, 200 puntos más o menos abajo, aparece dinero. Así que lateralización también, después de un 16.345 que se quede lateralizado ahí, pegadito a los 17.000, para ver si sale algo bueno y lo rompe, pues no está nada mal, la verdad. Muy bien. Me interesa, mercado americano. Las grandes tecnológicas la semana pasada fueron las auténticas reinas, publicando resultados y en muchos casos, la verdad es que muy buenos, apoyados por la inteligencia artificial. De los 7 magníficos, ¿te quedas con alguno? Si el mercado ha hablado alto y claro, ¿no? Meta Platform es brutal. El gráfico que tiene también pues invita a pensar en la continuidad de las subidas. Pero es como decía en el sector bancario, sumarse ahora a estos niveles es algo peligroso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar que se relaje esta semana, vamos a ver si podemos cazarlo en 440 y que no nos pierda la mitad de la gran subida con los resultados, un 423, más o menos por ahí es por donde irían las estrategias. En cuanto a uno que a mí me gusta y no está funcionando bien, es Apple, que lo está pasando mal. Cuidado, $179. Como pierda este nivel, se puede ir perfectamente, pues yo creo que a 166. Es decir, al origen del movimiento alcista, octubre del año pasado. Así que habrá que estar muy atentos para cubrir cartera y, sobre todo, volver a comprar ahí abajo. Euro-dólar. Bueno, pues mal. Presión del dólar, fortaleza del dólar, lo cual genera presión bajista para materias primas y metales preciosos. El eurodólar ahora, pues creo que no va a poder aguantar el 1,07. Vamos a perderlo más pronto que tarde y a partir de ahí, pues esperamos siguiente soporte, 1,066. Y por lo tanto, pues más presión para petróleo, más presión para el oro, plata, etcétera, etcétera. Y luego me interesa también el volumen de contratación. La semana pasada conocíamos que el volumen de contratación en la renta variable española es muy bajo. Incluso estaba en mínimos no vistos desde el año 2011. Y eso a pesar de que el mes de enero ha sido muy bueno, con resultados empresariales muy potentes y también con movimientos muy destacados en algunos valores y con bastante tono positivo. El volumen de contratación activo Linches, ¿qué te indica? Bueno, pues cuando hay una ruptura desde el punto de vista técnico es importante monitorizar el volumen. No puede ser tú el único que estés viendo una figura o una ruptura de un soporte, una ruptura de una resistencia. Por lo tanto, el volumen es importante. Aún así, una consideración muy importante de lo que acabas de comentar del volumen bajo. Ahora mismo lo que es bolsas y mercados tiene grandes proveedores de pseudomercados donde se está derivando la contratación allí. Por lo tanto, no es que se haya desplomado la contratación de la bolsa española, no, es que se ha derivado grandes cantidades de operaciones de la plataforma, vamos a llamar oficial, original, la de toda la vida, la de la bolsa, bolsas y mercados, a otro tipo de plataformas alternativas como Spectrum y similares
que no salen en esos balances, no salen en esos informes que obviamente genera bolsas y mercados, que son a los que nos atenemos. Por lo tanto, hay que tener en consideración eso, que nos es mucho más difícil saber si el volumen sube o el volumen baja. La realidad es que somos una bolsa mediana, que sí, que está muy bien, porque a nivel doméstico creemos y tenemos más confianza en comprar nuestras Repsoles, nuestras Telefónicas y nuestras BBVAs, pero hay un mundo ahí fuera, sobre todo cruzando el charco, que no debemos desmerecer. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Gracias, cuídate, ya por el lunes. Feliz semana. Venga, feliz semana a todos. Chao. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Ay, perdón. Quería decir una plaza más. Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Vamos a echar un periódico para ver cómo refleja la actualidad del día y vamos a empezar por los diarios color salmón. Con 5 días, el Gobierno inicia los preparativos para segregar la Comisión Nacional de la Energía de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Cuenta también este diario, Hyatt prevé duplicar tamaño en España para llegar a 100 hoteles. La fotografía es para Jaime de la Mata, vicepresidente de Hyatt. El impuesto a la banca recaudará 400 millones de euros más en 2024. Stellantis Zaragoza busca recobrar niveles pre-COVID con el Y y el 208. Y también destaca cómo invierten las SICAVs más rentables, que ganan hasta un 40%. Los vehículos con mejores cifras buscan acciones fuera del radar o técnicas cuantitativas. Dice que los que conservan el estatus de SICAV están abiertos a inversores particulares. Y luego, muy interesante, el juicio a ratos se prepara para profundizar en el patrimonio oculto y Sareb engorda su promotora con 18.000 viviendas para venderla. Vamos ahora con el diario Expansión. Los grupos españoles a por contratos de 20.000 millones en Arabia Saudí. Técnicas Reunidas, Renfe, Navantia, Fomento de Construcciones y Contratas, Alsa o Acciona buscan ingresos en el gigante petrolífero. Cuenta además que Alicia Koplovich, March Palacci y Babani disparan sus carteras por la inteligencia artificial. El furor por invertir en empresas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial beneficia a sus SICAV. El Gobierno usa el escudo antiopas para condicionar inversiones de 10.000 millones. Resultados bancarios. Muy interesante la opinión de Francisco Uría. Perspectiva a largo plazo. Y también muy interesante dos informaciones. Uno, Scranton volvió a beneficios en 2022 y redujo su deuda. Y Apolo revisa su estrategia en la guerra de OPAs por A+. Vamos ahora con el diario El Economista para ver
que lleva en portada en este superlunes. Dice El Economista, el Gobierno agota el plazo para pedir 30.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea. Tiene 5 meses para reclamar a Bruselas la financiación del periodo 2014-2020. La falta de previsión de Cataluña sube el coste de la sequía a 3.000 millones de euros. Inditex paraliza su logística por tren y se pasa al camión por obras en la red. Adif tiene previstos cortes en la red para las autopistas ferroviarias. Hasta 2 millones de trabajadores perdieron su empleo en el año 2023 y las marcas chinas de coches duplican sus ventas en el viejo continente. Vamos ahora con la contraportada del diario Expansión. Los sellos detrás de los artistas como Adele están en contra de la estrategia lanzada por la tecnológica de que las canciones grabadas con audio de mayor calidad reciban más dinero. Dice que el conflicto gira en torno al interés de Apple por la tecnología Dolby, más costosa. Producir música en formato de audio espacial cuesta $1.000 más por canción. Muy interesante la tribuna. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. Adelante. En el país, Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias. Sánchez y von der Leyen viajarán a la capital de Mauritania para reforzar el control y también el fiscal del Supremo no ve terrorismo en el caso Tsunami. El diario ABC titula: La Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Asuntos Internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas por parte de las empresas. El diario además acompaña en su fotografía de portada esos documentos del sumario al que han tenido acceso. En el diario El Mundo también la implicación de Puigdemont en el caso Tsunami llega al Supremo. El fiscal del Tribunal Supremo vio terrorismo y cambió al visitar al fiscal general. Sin embargo, la fotografía de portada para Nayib Bukele, que se preparaba ayer para saborear hoy mismo su victoria en las elecciones con un 90% de popularidad por su gestión en la seguridad. Por su parte, el diario La Razón, una entrevista en exclusiva con Alberto Núñez Feijóo, que lo acompaña de la siguiente cita: Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont. Yo no estoy en libertad vigilada como Sánchez, soy el líder, dice, de un partido libre, solo me debo a los españoles. Y en prensa internacional, en el Sky News de Reino Unido, un fabricante de suplementos deportivos, propiedad de JD Sports, está comenzando los preparativos para su salida a bolsa. En Francia, el SECO coloca en portada que la creación de una tarifa específica para el aparcamiento de vehículos grandes ha obtenido más del 54% de los votos durante la votación que organizaba este domingo el Ayuntamiento de París. En Estados Unidos, el New York Times acaba de publicar que cientos de miles de personas se encuentran sin electricidad mientras se intensifican las lluvias en California, y es que fuertes vientos y precipitaciones azotan el estado. Por su parte, el Wall Street Journal destaca la combinación de Estados Unidos de acción militar y diplomacia en un esfuerzo por remodelar Oriente Medio. Biden ahora busca hacer retroceder la influencia iraní resolviendo el conflicto de Gaza, impulsando la normalización entre Israel y Arabia Saudita y estableciendo un Estado palestino. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros. Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. La crisis económica española comenzó en 2008 y, según apunta el INE, concluyó en 2014, por lo que este año se cumple una década desde que empezamos a dejar atrás esta etapa tan dura. Como ha dicho alguna vez el cineasta Rodrigo Cortés, la creación y el arte se abren paso por muy improbables que sean las condiciones. Y es que la crisis no impidió a nuestro cine seguir adelante. Es más, el estancamiento sirvió como fuente de inspiración, dejándonos varios retratos que nos ayudan a entender el porqué de esta gran recesión. ¿Sabes lo que ha hecho mi hermano? Ha comprado. Ya. Pero es que comprar. La burbuja, si la burbuja está ya. 10 metros cuadrados de piso. A las afueras, pero que no está lejos. Cimentación, mal. Juntas, mal. Han parado la obra. Dame un crédito. ¿Y con qué lo avalas? Con mi casa. No hay. Tengo marido, ni casa, ni nada. Dame mi casa. Esta
Esta película, 5 metros cuadrados, se centra en lo que fue el fin de la burbuja inmobiliaria. El filme cuenta la historia de una pareja que compra una casa momentos previos al estallido de la burbuja debido a la especulación urbanística. Si hacemos memoria desde los años 90, en zonas donde los precios habían inflado mucho, el precio real de la vivienda resultaba ser inferior al de la deuda hipotecaria contraída, lo que provocó la quiebra financiera y el derrumbe del estado de bienestar. Además, el abaratamiento de los inmuebles cayó hasta el 8,8%, según datos de TINSA, y las operaciones de compra-venta se desmoronaron un 29% en los 11 primeros meses de 2008. Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida. Y si pretende demandarnos, lo tiene todo en su contra. Me van a destrozar el teatro. Quieren hundir mi carrera política. ¿Qué carajo hacemos? Te vas a convertir en una estrella mediática. Me vengaré de los bancos. Sangrándome con las comisiones, engañándome. Si 5 metros cuadrados habla de la situación inmobiliaria, esta potente cinta de Ales de la Iglesia expone el conflicto laboral. En La chispa de la vida, José Mota interpreta a un desempleado que dejará la moral a un lado para rehacer su vida. La crisis provocó una caída en el PIB del 1,2%, siendo uno de los países más afectados de la Unión Europea. Como consecuencia, hubo una disminución del consumo, una caída de los salarios y una reducción en el nivel del empleo. Y es que el desempleo, que marcaba un mínimo histórico durante la primavera de 2007, con 1,76 millones de personas, pasó a registrar su cifra máxima en 2013, con más de 6 millones de parados, un 27% de la población activa. El desempleo tuvo como consecuencia dos caminos para los jóvenes: volver con sus padres o probar suerte fuera. ¿Buscas pinches? Pues no busques más, que nosotros somos tus hombres. Para. Que esto es un restaurante. ¿Qué pinta aquí un científico y un economista, Pues trabajar, Hugo. Más de lo que hacen en España, Claro. Hombre, por algo hay que empezar. Mira, yo antes de entrar en el estudio de arquitectura, limpié escaleras, hice cámaras. Me parece muy respetable si esas eran tus expectativas. Pero yo no he venido a Alemania a hacer el trabajo que los alemanes no quieren hacer. Y la ecuatoriana que limpiaba en tu casa lo hacía porque ese era el sueño de toda su vida. Desde pequeñita, no te jode. Pero tú, ¿qué te crees que es esto de migrar, principito? Al cierre de 2008, la encuesta de población activa publicó que la tasa de paro entre los menores de 25 años se situaba en el 29,16% y en 2012 llegó hasta el 55%. En ese año, en 2012, 7.800 españoles entre 20 y 29 años emigraron al extranjero, como los protagonistas de la comedia Perdiendo el Norte. De hecho, las personas que abandonaron nuestra frontera superaron por primera vez a las que vinieron. Para evitar una situación similar en el futuro, los gobiernos deben establecer un marco regulatorio que evite el exceso de endeudamiento y los abusos financieros, con un equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad. Las empresas, apunta el Banco Sabadell, deben evitar reservas ajustadas y un alto grado de apalancamiento, así como ser mucho más flexibles y creativas para ajustarse a estos imprevistos. Pero como hemos visto a lo largo de estos años, en caso de crisis financiera, pandemia o emergencia social, el cine siempre se abrirá paso para ayudarnos porque, como dice Rodrigo Cortés, porque es incontenible, simplemente porque no por razones poéticas, la cultura no hay quien la... No, sino porque el ser humano se expresa así y no puede evitar expresarse así. Y en una isla desierta, pues habrá quien sepa cultivar, más nos vale, habrá alguien que será gracioso o que sabrá cantar y va a ser fundamental. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España, los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Son las